comenzar. Buenas tardes a todo mundo. Muchísimas gracias. Este es el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy tenemos como sesión especial la Autumnalis Lectio, que en esta ocasión, bueno, ya es la del 2023, y en esta ocasión, pues nos las va a dictar el profesor Aurelio Iván Guerra, de quien voy a darles una breve síntesis. El doctor Aurelio Iván Guerra Félix obtuvo su doctorado en Humanidades por la Universidad de Sonora, en México, en el año 2012, con una tesis que llevó por título, que era sobre los libros de caballerías y las crónicas de Indias. Es maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad de Sonora y también es Bachelor of Arts en literatura comparada por la Universidad de Brigham Young Provo, Utah, Estados Unidos. Trabajó como profesor de cátedra y de tiempo completo en la licenciatura en literaturas hispánicas del Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora del 2008 al 2017. Actualmente es investigador independiente. Relacionando con los libros de caballerías, ha publicado algunos artículos. El artículo más reciente, por ejemplo, Apoteosis comparativa, la angustia de la influencia literaria en el Florizando de Páez de Rivera, en la revista Tirante en el año 2022. Trata sobre la lectura malintencionada de Páez de Rivera de la Amadís de Montalvo con fines de suplantar a su padre literario. El día de hoy, pues, tengo el gusto de presentarlo y de darle la bienvenida nuevamente al Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca. Y, pues bueno, él nos va a dictar la conferencia que lleva por título Debates y combates abismados e interrumpidos, la solución al conflicto en Florizando. Pues bienvenido, Aurelio Iván. Muchísimas gracias por aceptar dar esta Autumnalis Lectio. Y pues la palabra es para ti. Gracias. Gracias a ti. Pues sí, muchas gracias, AXA. Quiero darte el agradecimiento por la invitación y al Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca, así como a todos ustedes por estar aquí presentes, acompañarnos, y también por sus comentarios a lo largo de las semanas, meses que hemos estado leyendo el Florizando, porque esperemos que como una especie de intelecto compartido se hayan podido permear aquí y hayan podido enriquecer un poco esta presentación. Ya veremos. Si encuentran algunas de sus ideas por ahí rondando, pues entonces, qué bien. Y también una disculpa muy importante para todos aquellos que toman estos eventos, estas conferencias como un momento de distensión para hacer un pequeño receso de la lectura del Florizando, que a veces es tan enojosa, pues porque seguiremos hablando del Florizando ahora en esta ocasión. A ver, quiero compartir la pantalla. Wow, ahora son más opciones las que me da aquí. A ver, Dios mío santo. ¿Cuál es la opción de compartir pantalla? Hay un cuadrito Sí, verde. ya la vi, qué pena. Bueno, ¿se observa la pantalla? Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues ya el título lo mencionó AXA, perdón. Estaremos hablando sobre este problema de los combates interrumpidos en la literatura. Déjenme ver si puedo mover aquí esto. Okay. En el Florizando. Bueno, de nuevo asaltó Menelao a Paris para matarle con la broncínea lanza, pero Venus arrebató a su hijo con gran facilidad por ser diosa y llevóle envuelto en densa niebla al oloroso y perfumado tálamo. Bueno, la idea, el concepto, este recurso de los combates interrumpidos son antiquísimos en la historia de la literatura. Desde que tenemos
una literatura de tema bélico que ha de haber sido muy primitiva, mucho más primitiva de lo que podemos saber, o de lo que tenemos evidencia, mejor dicho. Debió haber habido como un recurso para hacer más interesante el texto, incorporar estas pausas en los combates físicos para hacer la narración más interesante, o por alguna otra razón, como las que estaremos hablando en esta sesión. Bien, entonces, por supuesto que en la literatura caballeresca, que es de tema bélico, también aparece este recurso. De hecho, es un tópico, el combate interrumpido, que aparece desde los inicios del román medieval de tipo, bueno, de Chrétien de Troyes, por ejemplo. Tenemos bueno, varios autores que han utilizado este recurso para pues diferentes razones que vamos a estar mencionando, pero que utilizan el recurso de interrumpir combates pues a medio conflicto, ¿no? Y sigue vigente en nuestros días. Es cuestión de sentarse un rato en Netflix o ir a ver una película de acción y nos topamos con momentos de combates interrumpidos de todo tipo, ¿no? Yo recuerdo en aquella época cuando pasaban aquellos programas de televisión de Batman y Robin, y mientras tanto en Ciudad Gótica, por ejemplo, y nos cortan la pelea para irnos a otra escena, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las razones literarias por las que algún autor o autora utilizarían este recurso del combate interrumpido? Bueno, puede haber una función estructural, como sucede en esa obrita inglesa muy popular, muy querida de la tradición inglesa medieval, el Gawain y el Caballero Verde. Si la han leído, recuerdan que inicia pues con una especie de combate, este juego del hachazo, de cortarle la cabeza al Caballero Verde, y termina con el hachazo que le va a dar el Caballero Verde al caballero, y toda la obra sucede en medio de estos dos paréntesis, ¿no? Puede haber una razón de crear suspenso o tensión narrativa, sobre todo si se trata de evitar algún desastre, algún malentendido. Quizás se intente extender la narración. Puede haber una función irónica. En el caso de la cita de la Ilíada con la que inicié esta presentación, pues es irónico el hecho de que toda la guerra de Troya pudo haberse solucionado con este combate entre Menelao y Paris, que son los agentes que tienen el problema. Y sin embargo viene Venus, rapta a Paris, y el combate tendrá que continuar hasta sus fines terribles que conocemos, ¿no? Y bueno, puede haber otras opciones, la resolución creativa, como lo que hace Don Quijote en esa pelea con el vizcaíno, que de repente ya no se encuentra el resto del manuscrito, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas razones por las que un autor o una autora puede utilizar este recurso. Pero en los libros de caballerías sucede algo que le da una significancia, un significado especial, y es una particularidad, es algo muy, muy particular de los libros de caballerías, que tiene, como digo, una importancia especial. Y es que, como dice Bueno Serrano, el enfrentamiento individual, dice, este combate de los caballeros tiene consecuencias legales, políticas, económicas, literarias, ya que crea la ilusión de que el caballero es una fuerza legítima para administrar justicia y zanjar limpiamente, disputas públicas y privadas. Entonces, en estas secuencias muy repetitivas, dice, de causa, desarrollo, desenlace, la coerción, la coacción y la injusticia dejan paso al castigo y al restablecimiento del ordo caballeresco. Bien. María Aurora García Ruiz habla de esta ruptura del orden, se inicia una demanda, se enmienda la ruptura y se restablece el orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto va a ser muy significativo para el resto de lo que estaremos hablando aquí. El caballero es una especie de instancia resolutiva de los problemas de este mundo que habita. Si hay una damisela en peligro en el bosque, en la floresta, el caballero viene, la defiende, la rescata y soluciona el problema. Si hay una duquesa, un duque, viuda o cualquier otra situación que le están queriendo robar sus tierras o que la tienen secuestrada, el caballero es esa instancia que administra justicia.
que viene y que restablece el orden de esta sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una serie de implicaciones muy importantes con el hecho de que el caballero andante sea la persona en este mundo que se encargue de resolver los conflictos, de darles finalidad. Y si esto no se logra, como sucede muchas veces en el Florizando, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de ello? A lo mejor se está tratando de examinar la virtud de la caballería, de la orden de la caballería. ¿Sirve realmente para resolver conflictos? A lo mejor se está tratando de mostrar que sí puede suceder, pero a través de una intervención divina. Vamos a ver un caso curioso aquí en el Florizando de eso. Se puede hacer una reflexión incluso sobre cómo es que se debe administrar la justicia, cuál es el poder o la autoridad realmente que tiene esa encomienda, digamos, de resolver los problemas, pero también puede tener implicaciones literarias como el realismo, esta complejidad diegética, etc. Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación, en esta lectio, es que el combate interrumpido es un recurso recurrente en Florizando, pero más que simplemente colocarlo aquí y allá en algunos instantes o en algunas escenas, vamos a observar que lo utiliza en ciertos momentos muy significativos. Yo los he agrupado en estos dos momentos: el conflicto en la floresta y los duelos que se dan entre la tregua, principalmente, aunque puede haber otros, pero estos son los que vamos a estar viendo con mucho detenimiento. El problema de cómo se debe solucionar el conflicto o un combate es un asunto que vamos a ver que le preocupa muchísimo a Páez de Rivera, porque es algo que se repite una y otra vez a lo largo de la obra. Y en la instancia que va a resolver el problema, hay una especie como de duda en este texto sobre cuál es esa instancia, de qué manera se van a resolver los conflictos. ¿Existe realmente la figura del caballero como la instancia que va a resolver los conflictos, o hay otras instancias? Y lo que vamos a ver también es que esta falta de instancia resolutiva, porque vamos a ver que hay una verdadera falta a veces de instancia resolutiva, hace que los combates interrumpidos se abismen. El término este del combate abismado, yo lo explico de esta manera. Es como en los relatos enmarcados, o los relatos abismados. Tenemos un relato, dentro de este relato hay otro relato que a su vez da pie a otro relato. Lo que vamos a ver en el Florizando, o lo que hemos estado viendo a lo largo de estos meses que lo hemos leído, es que tenemos un combate que revela nuevos problemas que primero se tienen que solucionar para solucionar el combate anterior, pero ese otro combate posterior da lugar a otra serie de conflictos y dificultades que también se tienen que solucionar previo a que se resolucionen los combates, bueno, antes de que se resolucionen los combates previos. Pero además sucede que la instancia resolutiva también se transforma. La persona o las personas o la situación que iba a resolver el conflicto cambia, deja de ser la función original y se convierte en otra instancia o en otra manera de resolver el conflicto. Y de alguna manera, una metáfora para todo esto podría ser la hidra de Lerna, ¿no? Que le cortan una cabeza y dos aparecen en su lugar, y de repente parece como que estamos en un mundo bastante kafkiano, absurdo, donde nunca encontramos la salida, no podemos encontrar la solución. Y hay veces, casi siempre en Florizando, las soluciones son sencillas, son muy fáciles, pero por alguna razón la solución se complica. Y si lo vemos así globalmente, el Florizando, vamos a ver cómo en su estructura general tenemos esta serie de problemas que se van complejizando, problematizando, abismando. Toda la obra inicia con Florizando rescatando a esta doncella, bueno, más bien la participación bélica de Florizando, antes de que sea el caballero. Después se da cuenta de que no ha resuelto el problema porque las hermanas de la doncella también están en necesidad de ser rescatadas.
y al ir a rescatarla se topa con el caballero de las armas pardillas, que es cuando lo arman caballero o lo adoban caballero, y después se entera que el caballero de las armas pardillas en realidad lo llevan para traicionarlo. Entonces sale en esta demanda para rescatar al caballero de las armas pardillas. Llega a la isla de perdición, combate con el Haiyan y ahí se da cuenta que el problema no es el que él pensaba de simplemente una traición al caballero de las armas pardillas o Arbán de Norgales, sino que hay toda una trama para invadir la Gran Bretaña y que todo esto se relaciona con esa trama. Incluso le toca a él personalmente participar en esta defensa de la Gran Bretaña. Entonces, continúan su pelea con los Haiyanes, pero todavía el problema sigue vigente. Está todavía la situación de que se tiene que desencantar a Amadís porque aparentemente hay una especie de caos en el mundo del Florizando por la falta de liderazgo de esta instancia resolutiva. Al desencantar a Amadís, se supone, se infiere, se recuperará ese orden y se podrá vencer a los enemigos, cosa que no sucede. Entonces vemos cómo a través de todo este momento se van creando nuevos problemas, nuevos conflictos que no se resuelven, y los problemas nada más se multiplican y se abisman, ¿no? Bueno, esta misma manera de ir complejizando los problemas lo vamos a ver también en los combates individuales que se interrumpen. Entonces, la pregunta que vamos a hacernos en este caso es, si el caballero andante no es la instancia que resuelve los conflictos, entonces, ¿de qué otra manera se pueden resolver los conflictos en este mundo caballeresco? Bueno, entonces vamos a continuación. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo sabemos que realmente esta sea una preocupación de Páez de Rivera y que no es nada más una conjetura que yo estoy haciendo? Bueno, sí es una conjetura de alguna manera, pero debe haber algo más que simplemente se me ocurrió. Y yo creo que la solución a esta pregunta, es decir, la respuesta de ¿qué tan deliberado es en Páez de Rivera esta serie de situaciones abismadas que no se pueden resolver, la falta, la ausencia de una instancia resolutiva? La encontramos en esta batalla judicial entre el caballero Fortuna y Arquisil, que el santo monje Anselmo le llama una batalla de purgación y que yo creo que es un término muy malicioso que utiliza Páez de Rivera, porque cuando hablamos de purgación estamos hablando de limpiarse de la culpa. Y lo que encontramos es esa duda de parte primero del emperador de Roma, que está presente cuando desafían a su hijo Arquisil, y él duda, más bien, él quisiera ser la instancia resolutiva sobre el problema de la pérdida de este honor de su hijo. Y dice, el recelo de la honra, si en ella ha cerrado, me mueve contra ti a tan airado pensamiento, deseo de venganza, que no digo para la prueba de tu inocencia, mas para la ejecución de tu culpa quería yo ser el juez. El emperador de Roma quisiera tomar sobre sí convertirse en la instancia que va a resolver si realmente Arquisil es culpable o no es culpable, y poder él de alguna manera ejercer como juez y purgar a Arquisil de esta afrenta o de la pérdida de la honra. Pero más específicamente vamos a ver que esta duda sobre la imposibilidad de quedar completamente limpio a pesar de pasar por esta prueba de purgación es algo que también Arquisil tiene en su mente, porque él contesta a su padre y le dice, no puedo traer mejor prueba para salvarme de culpa que pasar por la fuerte rueda de la fortuna. Y venciendo a esta, aún tengo sospecha que vuestra sospecha no será para conmigo vencida, siendo purgado por tan fuerte juicio. En otras palabras, lo que estamos observando aquí es que Arquisil duda que el combate judicial, este combate de purgación, realmente lo va a liberar de la culpa. Es decir, todos sabemos que no porque judicialmente alguien gane un caso, ya se dejará de sospechar de la culpa de esa persona. Legalmente puede quedar libre, pero en la conciencia de las personas
puede todavía haber cierta sospecha de si será o no será que tenga la culpa de aquello de que se le acusó. Entonces yo veo aquí una clara manifestación en Páez de Rivera de esta preocupación de la falta de instancias que den una resolución categórica final a los problemas, y que es lo que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, ¿qué tipo de instancias resolutivas podemos encontrar usualmente en esta serie de combates, en los libros de caballerías o en otros conflictos bélicos? Puede haber, que es lo más común, una resolución triunfal. El caballero vence, mata al otro, o el otro se da por vencido, se rinde, y entonces fin del conflicto. Puede haber una resolución jerárquica, viene el rey dice hasta aquí llega el conflicto, se acabó, y entonces pues el problema se acaba por decreto real. Puede haber un tipo de instancia deus ex machina, tenemos a lo mejor una maga, se aparece, se lleva, como en el caso de la Ilíada, a uno de los combatientes. Puede darse el caso de que hay algún milagro, un evento maravilloso, y hablando de esto, si a alguno de ustedes se le ocurre de repente en algún libro de caballería que han leído, algunos ejemplos de estos instancias donde aparece un deus ex machina para solucionar un conflicto, estaría bien que lo escribieran ahí, y al final a lo mejor podemos retomar estas ideas. No puede haber que sucede todo el tiempo una resolución anagnorística si los caballeros se dan cuenta que están peleando con su hermano, con su padre. Puede haber una resolución razonada si pausan la pelea y deciden platicar un poco entre ellos y descubren que están peleando por la misma causa, que en realidad no son enemigos, que hubo un malentendido. Puede haber una resolución prioritaria si se dan cuenta que hay una emergencia, algo que es mucho más importante, ¿no? Rescatar a la reina Ginebra, más importante que estar peleando con un caballero que nada más quiere pelear por honor. Entonces, todas estas cosas pueden ser instancias resolutivas de estos combates en los libros de caballerías, y que en algunos casos pueden causar que los combates se interrumpan. Bueno, entonces vamos a pasar al primero de estos conflictos interrumpidos que producirán este abismamiento por la falta de una instancia resolutiva. Yo le he llamado, como dije, conflicto en la floresta. Son los capítulos del 14 al 45 en Florizando. Ustedes recordarán de la lectura que el caballero de la penitencia va buscando al caballero de las armas pardillas, como le obligó Florizando, y se topa con dos caballeros que están queriendo forzar a una doncella. El caballero de la penitencia les va y les pide que por favor la dejen libre, lo cual es muy curioso porque el caballero de la penitencia está haciendo penitencia por estar también a punto de matar a una doncella. Entonces como que se invierte su papel ahí. Y los caballeros le dicen que no le van a dar a la doncella, le cuentan esta historia de que ya tienen mucho tiempo pidiéndole a la doncella y ella no quiere ceder. Entonces, como no se encuentra una solución razonada, se proponen a pelear, ¿no? En este caso, el caballero de la penitencia está peleando por defender a la doncella, como es natural de los caballeros a seguir la orden de caballerías, y los caballeros que la quieren forzar, pues quieren hacer su placer. Entonces, de alguna manera, el caballero de la penitencia representa este orden, hacer justicia, y los caballeros que quieren forzar a la doncella, pues son representantes del mal. Entonces, habría que preguntarnos cómo se va a resolver este conflicto. Estamos muy acostumbrados, creo yo, y quién sabe si sea una crítica, después en las conclusiones hablaremos a lo mejor de esto, a libros previos como el Amadís. ¿Cómo se va a resolver este conflicto? Si quitamos de en medio todas las soluciones mágicas, milagrosas, maravillosas que se nos pueden ocurrir, pues o el caballero de la penitencia pierde o triunfa. Fin de la historia. La doncella puede decidir retractarse. Bueno, ¿sabes qué? Siempre sí mejor me voy con el caballero que me quería forzar, o los caballeros hablan, resuelven pacíficamente sus problemas, pero estamos en el Florizando y ese tipo de cosas no se solucionan fácilmente,
¿Y qué es lo que va a suceder? Ya se habían dado sendos encuentros muy recios, y cuando esto vio florizando, púsose en medio de los dos caballeros e dícholes: caballeros, si la batalla que queréis hacer se puede excusar, yo seré el tercero entre vosotros, e faréisme mucho placer que la dejéis en mis manos. Entonces llega Florizando a interrumpir el combate. Florizando se ofrece a sí mismo como la instancia resolutiva. Aparentemente, podríamos conjeturar que el autor o el historiador, el narrador, como queramos llamarle, está diciendo que es mucho mejor resolver los conflictos de manera pacífica, razonando las cosas, hablando, que dándose golpes en la floresta, ¿no? Pero si pensamos un poquito en ello, ¿qué opciones realmente tiene Florizando para resolver este conflicto? Por un lado, el caballero de la penitencia está haciendo lo que dicta la orden de caballerías de defender a las doncellas. Por el otro lado, el caballero, el que sobrevivió, porque eran dos caballeros y el caballero de la penitencia mató uno, el otro quiere hacer su placer con la doncella. Entonces realmente como que no hay mucho que mediar ahí. O sea, si Florizando hubiera, que no hace, averiguado la causa, pues hubiera dicho: sabes que el caballero de la penitencia tiene razón, me alío con él y tú decides soltar a la doncella y rendirte, ¿no? Cosa que por supuesto no sucede. Lo que sí sucede, y esto es muy interesante, es que el conflicto, el estado de causa o el punto de estasis de este conflicto: yo quiero defender a la doncella, yo quiero hacer mi voluntad con la doncella, ahí es donde está el punto de estasis, por usar los términos del debate, o el estado de causa, se transfiere, por lo menos en mente del caballero malo, el caballero forzador. Resulta que él ahora decide que no está peleando por la doncella, no cumple ya hablar en el caso de la doncella, que la batalla con vos más la tomo por la muerte de aquel caballero que venía en mi compañía que por la doncella. Esta transferencia de la razón por la que se está combatiendo apunta de alguna manera a una necesidad de determinar bien o de definir bien la causa por la que se está peleando en un combate. Sabemos que en los duelos judiciales y en todas estas ordalías medievales, pues era súper importante, esencial incluso, que se definiera ante Dios, jurarlo, la razón por la que estaban peleando, y que no hubiera ahí algún tipo de mentira, porque entonces Dios no está de tu lado y perdías de seguro. Pero en este caso, ¿qué beneficio tiene a este caballero cambiar la razón por la que está peleando? Pareciera que el autor está diciendo también: bueno, es muy importante que antes de que los caballeros combatan, definan bien la razón por la que están combatiendo. Bueno, entonces, bueno, perdón ahí por el visual, hay un cambio de causa. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? A pesar de que el mal caballero, o el caballero que quería forzar a la doncella, se define como defensor o vengador de su hermano muerto, y esto suponemos que es como que mucho más honroso que andar queriendo forzar doncellas, y esto le va a dar algún tipo de virtud especial a la hora de pelear. A pesar de eso, la solución de este conflicto es que el mal caballero huye. Simplemente están peleando y ve que no va a ganar, sale huyendo. Ok, entonces se restableció el orden, el caballero de la penitencia cumple con su función de instancia resolutiva, le da la libertad a la doncella rescatada, le mantiene su cabeza sobre sus hombros, o no. Y como es el Florizando, pues sabemos que no, ¿verdad? Porque días después nos topamos con que todavía sigue vivo este conflicto. El padre del caballero muerto y del caballero que huyó decide buscar al caballero de la penitencia para vengar a sus hijos. Pero aquí se da un pequeño debate que también es muy importante, porque pues habíamos hablado de la necesidad de definir bien la razón por la que se está peleando, y aquí el caballero de la penitencia acababa de pasar por otra batalla en la que, curiosamente, por no definir la razón por la que estaban peleando, resulta que estaba peleando por una persona que quería, que perseguía la misma meta que él. Entonces fue una batalla, pues,
de Oquis, ¿no? En vano, una batalla que se pudo haber evitado, y después se dan cuenta, oh, estamos peleando por lo mismo, pues dejemos de pelear, ¿no? Entonces, como que hay sí un cierto mensaje de parte del autor de Páez de Rivera de la importancia de hablar primero y decir bien la razón por la que estás peleando. Entonces, en este caso, el caballero de la penitencia dice, yo estoy malo de muchas heridas, pero si tanta necesidad tenéis de llevar mi cabeza y la de esta doncella, yo os daré la seguridad de que hoy, en 15 días, traeré conmigo a esta doncella. He aquí, si me venciéredes, llevaréis mucha cabeza. O sea, vemos que no es nada más, porque el padre de los malos caballeros quiere la cabeza de la doncella. Vemos que no es nada más vengar la muerte de sus hijos, sino también llevarse la cabeza de la doncella, porque ella fue como la causante de este conflicto de inicio. Y el padre de estos malos caballeros dice, yo quiero perdonaros vuestra cabeza por ahora, con tal que vos cortéis a ella la suya por vuestra mano y me la entreguéis. Y a los 15 días que decís, me deis la fe de estar aquí conmigo para ver batalla sobre esta razón. Entonces vemos aquí un pequeño debate que se da entre estos dos caballeros al no poderse solucionar el conflicto con el debate. Es decir, el debate parece no tener suficiente virtud para resolver conflictos, entonces comienza una batalla física, porque pues lo que pide el padre de los caballeros es completamente absurdo, ¿no? ¿Cómo voy a venir yo 15 días después, le dice, a defender la cabeza de la doncella si yo ya se la corté? No me gusta tu respuesta, mejor peleamos ahorita y resolvemos este problema de una vez por todas. Entonces la solución al combate al problema vuelve a ser el combate físico, que ya van 2 veces que se interrumpe y que se ha querido mediar a través del diálogo y que no se ha logrado mediar. Entonces, si uno de los dos venciera, sería el fin del conflicto y pasaríamos a otra aventura, pero como decía, estamos en el Florizando y va a suceder que el combate se va a interrumpir. Estando ellos en esa pieza, llegó un caballero bien armado y díjoles, quería mucho saber la causa de vuestra cruel batalla. Y si tal fuese que se pudiese echar en mis manos, yo que la miraré más sin pasión que vosotros, diría mi parecer. Por ventura sería tal que cada uno fuese satisfecho del daño o enojo que del otro tiene, y la honra de vosotros no fuese menoscabada. Tenemos aquí otra vez una repetición del mismo esquema de la interrupción de un combate. Otra persona sugiere tener sobre sus hombros la capacidad para resolver el conflicto. Se convierte Pinamonte, en este caso es Pinamonte, en la instancia resolutiva que va a dar fin a este problema si tan solo le permiten a él ser mediador. Pero nuevamente deberíamos de preguntarnos, ¿qué opciones hay para este mediador? ¿Cómo se va a convertir él en la instancia resolutiva? Tendría que averiguar la causa, dar un fallo, finalizar el conflicto. Volvemos a lo mismo que con Florizando, tendría que reconocer que el caballero de la penitencia es el que está, por lo menos desde nuestra perspectiva como personas que lo vemos desde fuera, lectores de la historia, sabemos cuál es la razón real por la que están peleando, y entonces el caballero Pinamonte se pondría al lado del caballero de la penitencia y lo apoyaría en contra del padre de estos malos caballeros, que incluso uno de los argumentos que utiliza el padre de los malos caballeros es que el caballero de la penitencia debió haber ayudado a sus hijos contra la doncella, cosa que, pues conociendo la misoginia del texto, no nos extraña mucho. Bien, ¿y cuál es la solución real? ¿A qué llega Pinamonte? En vez de resolver el conflicto, se aplaza 20 días y ahora resulta que se agrava, porque en vez de que sean 2 caballeros peleando uno contra otro, van a ser ahora 2 contra 2. Entonces vemos que el mediador, el detener el combate, hablar las cosas, realmente en Florizando no parece producir los efectos de solucionar conflictos que nosotros quisiéramos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede 20 días después? Y esto es muy curioso, y este es un momento así como casi es como una tangente, si me lo permiten, pero tiene mucha importancia en esto que estamos hablando, y es que se nos ofrecen 2 alternativas como instancias mediadoras a las que no se les da mucho seguimiento,
pero que de alguna manera, por lo menos una de ellas, parece que sí surte efecto. ¿Y qué es lo que sucede? A los 20 días, el caballero de la penitencia va con la doncella a decirle que es momento de salir para ir a enfrentarse con el caballero viejo, le llaman en el texto, el padre de los malos caballeros, y la doncella le dice, bueno, él dice, yo soy la instancia resolutiva, defenderé tu cabeza, pero ella le dice, yo he estado rezándole a Dios, pidiéndole a Dios que se solucione este conflicto de otra manera, pero Dios no ha escuchado mis rezos, ¿no? Algo así lo estoy parafraseando. Y le sugiere también al caballero de la penitencia simplemente desistir. Por qué no vamos? O sea, es mi cabeza la que está en juego. Para ti a lo mejor es muy fácil, pero yo voy a perder mi cabeza en este caso si tú pierdes. Claro, ella misma luego argumenta, bueno, pero no puedo dejar que tú pases por esta vergüenza de no ir a pelear, entonces vamos, ni modo. Aquí tenemos otro momento también complejo donde el combate se abisma enormemente. Si ustedes recuerdan la historia, llegan los dos caballeros, el caballero de la penitencia y su compañero, que van a pelear contra el caballero viejo y el caballero que él va a llevar para apoyarlo, que en este caso es uno de sus hijos. Y Pinamonte decide ir a ver en qué para todo eso. Llegan muy temprano, se duermen ahí abajo de un árbol. Y cuando los caballeros llegan, los otros, el caballero viejo y su hijo, se dan cuenta de que son tres caballeros y empieza un debate entre ellos sobre cómo deberían de proceder. El hijo quiere matarlos, estando ellos dormidos, el padre dice eso sería deshonroso, y después de dialogar un poco, el padre de los malos caballeros decide la opción más lógica, la más razonada, que sería despertarlos y averiguar. Entonces los despierta a los tres caballeros. Pinamonte dice, yo no vengo a pelear, yo solamente vengo a ver en qué para esto, que no haya traición. Y a pesar de que se da una justificación, se explican las cosas, se recurre a la lógica, el mal caballero, el padre de los malos caballeros, decide transferir esa plan que él tenía de averiguar a otro plan que simplemente es dejarlos humillados, ¿no? Entonces, aunque me podría vengar de todos, determino de os dejar así a pie en esta floresta de burlados, que si vosotros tenéis tanta presunción de honra como tienen los buenos caballeros, en tanto estimaréis esta afrenta como si os matase. Para mi condición yo me satisfago de la queja que de vosotros tengo con la injuria que de mí recibís. Entonces, todo aquello de solucionar el conflicto pidiendo la cabeza de la doncella, peleando con el caballero de la penitencia y cortándole la cabeza si es que triunfa, el caballero viejo decide simplemente transferir este estado de causa, la solución, a una mera humillación de los caballeros, tan fácilmente así. Decido cambiar la causa por la que estoy peleando, como ya lo había hecho el hijo de él cuando decidió que no estaba peleando por la doncella, no, ahora yo estoy peleando por defender a mi hijo. El caballero viejo, también de repente decide cambiar la razón por la que está peleando de manera inmediata. Entonces ahora el problema se agrava porque, como dice el caballero de la penitencia, tú ya sabes que no sabemos de combatir. O me regresas el caballo que le habían robado, en la noche le robaron los caballos en la madrugada y las armas, o te apegas tú y tu hijo y hallamos nuestra batalla, pues a eso somos aquí venidos. Es decir, que se solucione este conflicto de una vez. O sea, si el caballero viejo se lleva los caballos y los deja humillados, todos sabemos que el conflicto no se va a resolver ahí, que es exactamente lo que sucede, porque como recordarán de su lectura, el caballero de la penitencia, Pinamonte, sale a buscar a los caballeros que le robaron su caballo, se topa con el triste caballero, le pide ayuda, el triste caballero y Pinamonte llegan a esta casa donde viven el viejo caballero y en ese lugar acusan a esta gente de ser ladrones y la dueña de la casa, la señora de la casa, dice, ¿qué crees tú que aquí viven ladrones? Yo quiero ver qué está pasando. Y sucede algo muy interesante y es que ahora se nos presenta
otra instancia resolutiva distinta, la instancia de la autoridad. La doncella, o perdón, la señora de la casa, que es la duquesa Landrina, dice, yo os puedo hacer justicia. Entonces, al igual que Florizando al inicio, que es un mediador, al igual que Pinamonte, que llega y trata de detener el combate y ser él el mediador, ahora la duquesa Landrina, ella decide que ella es la instancia que va a resolver este conflicto. Y volvemos a la misma pregunta, ¿qué opciones tiene ella? O sea, averiguar el caso y, ok, ya sé cuál es el caso, ahora sí, peléense, ¿no? Mandó que ante ella viniesen y fuesen traídos el padre y el hijo, y venidos todos, dícholes si querían algo más decir o a ver luego la batalla. Que se termine este conflicto de una vez. El conflicto, por supuesto, se agrava. El padre de los malos caballeros, volviendo a esta idea que ya hemos repetido un par de veces de la importancia de definir la causa exacta, la razón por la que se está peleando, pregunta, ¿cuáles de estos caballeros van a ser en esta pelea? Porque me parece, dicho contra Pinamonte, que tú me desafiaste sobre los caballos y este otro yo desafié sobre la muerte de mi hijo, y como sean diversas causas, ¿cómo la vamos a averiguar? Entonces el caballero de la penitencia dice, pues yo te voy a desafiar porque no llegaste al plazo como habíamos dicho, habíamos quedado de pelear ayer, no llegaste, entonces es una traición y eres malicioso. Pinamonte dice, pues yo fui a ayudar contra ti a este caballero, perdón, tú has dicho Pinamonte, que yo fui ahí a ayudar contra ti a este caballero, en eso te digo que has malamente mentido. Y así porque te haré conocer esto, como por la descortesía de gran villanía que cometiste en me traer mi caballo, te desafío y me quiero matar conmigo. El caballero viejo dice, yo acepto vuestro desafío de estos dos caballeros, y asimismo a esos otros dos caballeros desafío como traidores también. Se agrava el problema, ahora ya no son 2 contra 2, era originalmente 1 contra 1, después pasaron 2 contra 2, ahora van a ser 4 contra 4 caballeros. Porque el triste caballero, que no tiene nada que ver ahí, como él dice, yo tan poca culpa tengo que aquí no sé de este negocio más parte de la que al presente oyo platicar, y me desafían por traidor. Y aquí habría que pausar un poco y preguntarnos si todo este abismamiento del conflicto no tendrá una finalidad meramente de entretenimiento, ¿no? Porque podríamos leer esto que le está sucediendo al triste caballero como algo bastante cómico. O sea, yo qué tengo que ver aquí, ¿no? Esos son problemas de ustedes y ahora yo soy traidor también. Puede ser. Ahora, habíamos hablado de una de las maneras que se podría haber resuelto este problema, alternativa a la que decía la doncella, Dios. O sea, Dios ayúdame que se resuelva este conflicto. Y si queremos leer entre líneas, si queremos conjeturar, podemos suponer que a lo mejor sí Dios ayudó a la doncella, porque ya la cabeza de la doncella ya no está en juego aquí. Ahora es otro problema completamente distinto. Se ha ido transformando el conflicto en otra cosa y ella, pues, por fin ha quedado libre, ¿no? Porque aquí ya no se está peleando por su cabeza ni por nada. Entonces, quizá podríamos suponer que, y conociendo el Florizando, su tendencia religiosa, podríamos suponer que Páez de Rivera solucionó el conflicto de ella a través de la instancia resolutiva de Dios. Lo dejo a su consideración. Bueno, ella, como la autoridad resolutiva, la duquesa Landrina, dice que el que sea vencido pase por la pena que yo le mandaré dar. Ella es la instancia resolutiva. Ella va a decidir qué castigos van a recibir aquellos que pierdan. Pero sucede que el caballero, triste caballero, cuando vido que sus compañeros enviaban a los que vencían que se presentasen ante aquella señora, él cortó la cabeza del caballero viejo y levóla ante ella y díchole, señora, pues todo el cuerpo no pudo venir ante vos a daros cuenta de lo pasado, viene la cabeza a manifestaros la culpa que en este caso tuvo. Es decir, el triste caballero, en vez de ajustarse a este esquema de la autoridad de la duquesa Landrina como instancia resolutiva, él decide tomar sobre sus manos, convertirse en la instancia resolutiva de este conflicto, a pesar de que él ni tenía nada que ver ahí, ¿no? Entonces,
hasta donde vamos en el texto podemos observar que tenemos problema con definir una instancia resolutiva contundente que termine el conflicto. Hemos visto que la razón de los mediadores no funciona. Hemos visto que precisar las causas del combate tampoco ayudan mucho. Hemos visto que incluso vencer al enemigo no resulta en la resolución del problema. El honor, la injuria, la fortuna, Dios, como dije, quizás sí. Y tampoco encontramos esta instancia resolutiva en la autoridad. Acabamos de ver que el triste caballero se brinca la autoridad y él toma en sus manos ser la instancia resolutiva. Entonces la duquesa Landrina, por supuesto muy enojada, le dice: habéis hecho como mal caballero, quebraste la ley que por mí os fue puesta. Y entonces en su justificación, el triste caballero dice algo que es muy importante para definir, por lo menos en el Florizando, y habrá que ponerlo a prueba, una serie de parámetros que van a ser la instancia resolutiva a seguir. Él jamás quiso conocer la traición de que era acusado. No quiso otorgarse por mí vencido para venir a vuestra obediencia. No tenía fuerzas para se defender. Si yo así lo dejara en su rebeldía, ni él quedara vencido, ni yo vencedor. Pues para que algún efecto hubiese en esta batalla, o sea, para que hubiera una resolución final, tendría que haberse dado 3 maneras había de terminarse este caso. Dice: o se denegar de lo dicho, o en se otorgar por vencido y confesar la traición, o en morir sobre la demanda. Entonces, a esto le voy a llamar yo las leyes del triste caballero para la resolución de conflictos, que son de que el enemigo se desdiga, que se otorgue por vencido y confiese su traición, o que muera. Entonces, vamos a ver si esto funciona en el Florizando, ¿no? Porque es un libro bastante enojoso a veces con este tipo de cosas. Y hay un caso muy curioso en el Amadís que voy a usar aquí a continuación, y es que Beltenebros se está peleando con Quadragante y le dice Quadragante: ay, Beltenebros, ruego vos por Dios que me dejéis vivir por el reparo de mi alma. Si quieres vivir, otórgate por vencido. Es la ley del caballero triste, del triste caballero, ¿no? Y que farás lo que yo te mandare. Y le contesta Quadragante: vuestra voluntad faré yo por salvar la vida, pero por vencido no me debo otorgar con razón, que no es vencido aquel que sobre su defendimiento hace todo lo que puede, que el vencido es aquel que deja de obrar lo que hacer podría por falta de corazón. Una bonita línea ahí para Instagram, motivacional. Y Beltenebros le dice: cierto. Y no solamente eso, ya no lo incluí, pero le dice: y eso que has dicho, lo voy a utilizar yo también. Entonces, vemos que Quadragante no se da por vencido. Simplemente dice: voy a hacer lo que tú mandas, pero vencido no estoy. Entonces, todo esto que decía el triste caballero de o que se desdiga o que se otorga por vencido y confiesa su traición o morir, vemos que en el Amadís de Gaula no tiene no tiene función o no tiene ningún peso, ¿no? Y en esto quizá hay una especie de crítica que yo creo que hay de Páez de Rivera a Montalvo en la manera simplista en la que a veces en el Amadís de Gaula se resuelven los problemas. Así fácilmente ya vencí y ok, ahora de repente ya no tengo ninguna enemistad contigo y voy a hacer todo lo que tú ordenes, ¿no? En el caso de Arquisil, pues ya sabemos lo que sucede. Triunfa sobre el caballero Fortuna y el caballero Fortuna le dice: bien sabes tú la verdad, que si yo me tornase a desnegar de la acusación que puesta te tengo, que mentiría en desfacer la verdad. Por eso determínate de me matar, que yo determinado estoy de no mentir. Aquí sí se está exigiendo que suceda una de estas 3 cosas: que el caballero Fortuna se desdiga y diga que lo que dijo es mentira, o morir. Y todos sabemos que Fortuna se pone a hablar ahí que le cortes el brazo y que no me cortes el corazón, que no sé qué cosas dice ahí, pero el caso es que Arquisil, sin escucharlo, lo mata y fin de la historia. Y curiosamente, volviendo a aquella parte donde yo decía que
el emperador de Roma tenía dudas si esto podría resolver el conflicto. Sí, todo el mundo queda muy contento y parece que se resuelve el conflicto entre Arquisil y Fortuna sobre lo que había dicho sobre Arquisil. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Bien, muy bien de tiempo. Todavía hay tiempo, unos 10 minutos. No, 15. sí, normalmente terminamos 19:25, está Ah, bien. Para perfecto. Bueno, voy a hablar entonces de este otro momento de un combate que se interrumpe y una especie de debate y combate que se va interrumpiendo y se va abismando y de alguna manera poner a prueba lo que decía el Caballero Triste o buscar otras instancias que puedan resolver los conflictos que van saliendo en el Florizando. Ustedes recordarán que los caballeros cristianos, los caballeros paganos están peleando por la defensa de la Gran Bretaña y que en el mar Parmineo y el rey de Panormia tienen una batalla naval. Se han puesto treguas en la tierra de no pelear por un tiempo, pero estas no incluyen a los que están peleando en el mar. Entonces, vence Parmineo esta batalla naval, huye el rey de Panormia, Parmineo lo sigue y veamos a continuación cómo el narrador, que es bastante malicioso creo yo, va poniendo ya ciertas expresiones, ciertas frases que van a convertirse en algo muy significativo a la hora de que se empiece a debatir los problemas que van a surgir. Porque dice el narrador aquí: tan presto llegó a tierra que el rey de Panormia no hacía sino poner los pies en el suelo. Entonces ya vemos que viene llegando a tierra, apenas va poniendo los pies en el suelo. Eparmineo saltó el batel en el agua hasta la rodilla por seguir al rey, que muy buen caballero era. En ver así venir a Parmineo contra él, aderezó su escudo de su espada fuera del agua lo esperó. Y la gente de los reales, aunque no estaban muy lejos, no iban allá por la tregua que tenían. Entonces aquí hay como que esta duda o se quiere problematizar si realmente había derecho de parte de Parmineo de atacar al rey de Panormia, dado que él ya había llegado a tierra. Entonces, ¿qué es exactamente lo que va a suceder? Porque pelean, triunfa Parmineo, por supuesto, y le dice el rey de Panormia: caballero, no me mates, por lo que debéis a virtud, que más honra te será llevarme preso que de echarme muerto. Entonces le dice Parmineo: pues otórgate por mí vencido. Y le dice el rey de Panormia: sí, otorgo. Entonces, la ley del triste caballero, ¿no? Otórgate por mí vencido, ¿no? Pues sí, y prisionero. Ok, adelante. Se lo lleva a su barco. Días después, vemos que llega una embajada o llega un grupo de mensajeros del rey Boco a pedirle a Parmineo que por favor entregue al rey de Panormia, porque no había razón para que se lo llevara, dado que había treguas en esta pelea. ¿Okay? Entonces le dice el mensajero, le dice: en haber prendido al rey de Panormia habéis venido contra la tregua, y que ya ha salido de la mar el rey y puesto en tierra, en parte que según la condición de la tregua había de estar seguro, vos lo acometiste y hubiste con él batalla. Entonces vemos que la instancia resolutiva de la batalla naval, que se convierte en un duelo entre estos dos personajes, ahora se empieza a problematizar la resolución de este conflicto con una serie de ideas que se tienen que debatir. Parmineo pudo haber dicho: yo tengo preso y de buena guerra al rey de Panormia, punto final, pero decide también entrar en este juego de dudar la contundencia del combate como la instancia resolutiva y se pone a debatir si había o no razón. No se sigue por eso que, quedando yo como quedé fuera de la tregua, no pudiese hacer daño en la armada del rey de Panormia, que aún a tierra no era salido y que ellos sacaron esta condición de las treguas a tiempo que se asentó, que no se guardase con ninguna de las armadas, lo que entonces tenían por mejor. Entonces empieza a justificarse Parmineo sobre el triunfo que él ya tuvo sobre el rey de Panormia y aquí viene lo muy interesante: este combate se convierte en un debate sobre el estado de causa de si es lícito pelear durante treguas. La instancia resolutiva del combate queda nula, ahora se va a tener que debatir y entonces la instancia que va a resolver el problema va a ser el debate.
pero el debate por sí mismo no tiene validez real, no tiene peso, ya lo hemos visto, para resolver ningún conflicto. Por eso le dice Parmineo, para hacer verdad lo que yo digo, yo lo acepto, el desafío. Entonces, para que un debate funcione en este mundo del Florizando, tiene que venir acompañado de otro combate a fuerza bélica. Entonces, como todos sabemos, bueno, se vuelve otra vez al combate, como todos sabemos, combate Parmineo con el rey Boco y lo vence y le dice, otórgate por mí vencido y preso, si no, cortarte la cabeza. Y como ya él, el rey Boco, se viese sin yelmo en tierra, dijo, no me mates, caballero, que yo otorgo todo lo que me demandas, lo que habíamos hablado de la ley del triste caballero. Entonces, Parmineo se puso de pie, llamó a Calistes y al caballero del rey, los jueces de la batalla, y cuando llegaron, díjoles, ¿habéis oído cómo el rey se ha otorgado por mí preso? Sí, dijeron ellos, pues yo llevaré a él como tengo al otro. Todo sería muy fácil si no fuera el Florizando, porque entonces ahora todo se empieza a problematizar. La instancia resolutiva, como decía, del combate, no es suficiente y de hecho es cancelada por la necesidad de debatir los hechos, y el juez del lado de los paganos dice, no será así, porque no fue tal la condición de la batalla. Es decir, la batalla se peleó por ver si te podías haber llevado al rey de Panormia, ganaste, ok, sí te lo puedes llevar, pero no te puedes llevar a este otro porque no eran las condiciones de la batalla. Y entonces, déjenme ver dónde estoy. Ok, Calistes, que es uno de los jueces, dice, sí, sí fue, porque aunque no fuese declarado dentro de sí, trae la batalla tal condición que el vencido ha de estar a merced del vencedor, y no será del rey aquí otra cosa, sino lo que Parmineo quisiere como vencedor. Entonces, aquí se está presentando una nueva instancia resolutiva, que no había aparecido, creo yo, hasta este momento, y es la del derecho consuetudinario. Es decir, las cosas como siempre se han hecho. Cuando pelean dos caballeros, el que vence tiene derecho sobre el vencido y punto final. A lo que le responde el caballero del rey Boco, que también es uno de los jueces, cuando la batalla es pidiendo enmienda de un agravio, la victoria suya es quedar el quito de la infamia. O sea, en otras palabras, también él está alegando derecho consuetudinario. Entonces vemos que aquí todo este debate, las otras instancias resolutivas que se presentan, lo que siempre se ha hecho, se problematiza también. A mí me parece, dice Parmineo, que vosotros no podéis averiguar este debate. Llamad aquí a otros caballeros que oigan lo que decís. Y esto es completamente absurdo y es ese tipo de cosas muy enojosas de este libro para mí. Parmineo ya había ganado. El otro caballero, el rey Boco, ya se había entregado por su preso. El juez del lado de los paganos dice, no, no te lo puedes llevar porque esto y por aquello. Pero Parmineo ya había triunfado. Él podría haber tomado al rey y decir, me subo al barco con él y que venga a ver quién a quitármelo a la fuerza. Pero Parmineo lo que hace es como que se mete en el debate y empieza a cederle la virtud de la instancia resolutiva del combate a el debate, que hemos visto ya que tampoco nos resuelve nada, ¿no? Entonces, se hace esa transferencia del triunfo a debate y se introduce un nuevo tipo de instancia resolutiva que va a ser la comunidad interpretativa. Por supuesto que no es el término que utilizarían ellos, pero nosotros lo entendemos. Es decir, que otros vengan y que otros decidan, que la comunidad de guerreros decida qué es lo correcto en este caso. Bueno, no sucede así porque el gran Soldán, que era muy soberbio, toma sobre sí la causa y dice que si hubiese quien sobre aquel caso se matase luego con él, que él les haría conocer que estaba mal Parmineo, ¿no? Entonces don Florestán dijo, mi hermano llevará al rey y cuanto a eso que tú dices, yo te haré que antes de que de este campo salgas, digas al contrario de eso que has dicho y sea luego la batalla. Entonces ahora volvemos nuevamente a el combate como la instancia que va a resolver el conflicto,
que se ha venido dando desde que se hizo la batalla naval y que Parmineo tomó al rey de Panormia y que se empezó a debatir si podía o no podía y se hizo un combate por ver si se podía. Entonces vemos que al final de cuentas los dos grandes líderes de los ejércitos, el gran Soldán, que es la autoridad última del campo de los paganos, y don Florestan, que es la autoridad última del campo de los cristianos, ahora van a pelear no por ver quién triunfa la guerra, que es lo que sucedería en la Ilíada. Pelea Menelao con Paris, gana uno de los dos, se acaba la guerra. Lo mismo podría haber sucedido aquí, pero no. Ellos van a estar peleando por ver si lo que dice el juez es correcto. En otras palabras, es casi como si el juez se convirtiera en la autoridad y los reyes se ponen por debajo de él. Ellos van a pelear por ver si tiene razón el juez en que Parmineo se puede llevar al rey Boco. Bueno, el debate pasa a un combate, pero introdúcese nuevamente el juez. Pero antes, señores, que empecéis la batalla, declara qué ha de hacer el vencedor con el vencido. O sea, nuevamente problematizando las cosas. El debate va a pasar a otro debate todavía. ¿Por qué razón estamos peleando? Volvemos a esta idea que ya hemos expuesto, que se ha repetido mucho, de la necesidad de aclarar, de definir la causa del conflicto, ¿no? Entonces, dice el gran Soldán, es nuestra batalla por averiguar quién de vosotros trae razón en lo que habéis dicho, y ese es el precio de nuestra batalla. Bien, don Florestan tuvieron su batalla. Triunfa don Florestan, por supuesto, le quiso cortar la cabeza, pero muy presto llegó el juez y le dijo que en aquello excedía y traspasaba la condición de la batalla, pues había sido que el vencedor quedase por verdadero de aquel debate que tenían. Nosotros como lectores nos damos cuenta que efectivamente eso es cierto, o sea, nos ponemos del lado de los paganos que traen la razón, en este caso del juez, que dice, no puedes cortarle la cabeza al gran Soldán porque esa no era la solución que se iba a dar a este conflicto. Si tú vencías, tú tenías razón, punto final, ¿no? Entonces vemos que nuevamente nos vamos de la instancia resolutiva del combate a la instancia resolutiva del debate, que tampoco hemos visto que soluciona nada. Dice don Florestan, yo ya sé la condición, pero volviendo a lo que decía el triste caballero con el caballero viejo, no se otorga por vencido, entonces cumple que por tal se conozca, y si no, en señal de vencimiento, yo le cortaré luego la cabeza. Es decir, la única solución que podemos dar a este problema es cortarle la cabeza al Soldán y ya no va a haber ningún debate posible que lo pueda resucitar. Bien, entonces, se introduce nuevamente el juez y le dice, vamos a ver dónde voy, es que no veo completamente ahí la cita, pero dice, vuestra victoria está notoria a todos. Allende de esto bien basta para vuestro derecho que yo y este caballero, dijo por Calistes, que eran los jueces, otorguemos el vencimiento. Quiero ver, dijo don Florestan, si él está en disposición de responder por sí. Bien, aquí sucede otra vez la introducción de otras maneras de resolver el conflicto. Una de ellas, la comunidad interpretativa. Todo el mundo vio que triunfaste, no hace falta hacer más. La otra es los jueces, ¿no? El juez como la instancia resolutiva de los conflictos. Y aquí hemos hablado a lo largo de los meses y las semanas sobre esta función que a veces hemos encontrado enflorizando en el autor Páez de Rivera, de la importancia de los asesores y de la importancia de los capitanes y este caso recurrente en las batallas donde Florizando y sus compañeros se sientan a deliberar, se platican las opciones y se toma en cuenta la voz de los demás. Entonces a lo mejor hay algo aquí sobre eso, ¿no? Porque al final de cuentas el que está dando las órdenes aquí sobre lo que se va a hacer no son los reyes ni el Soldán, es el juez. Bueno, y finalmente la instancia resolutiva, como dice don Florestan,
de la ley del triste caballero, que sería, pues yo quiero ir a ver si él se da por vencido y asunto arreglado, ¿no? Entonces, don Florestan llegóse al soldán, quitóle el yelmo y diole, perdón, 2 o 3 cosas a ver si bollía. Y aquí volvemos a esta otra posibilidad de que todo sea mero entretenimiento, ¿no? Porque, o sea, uno se puede imaginar esta escena que es bastante gráfica y puede ser incluso hasta de risa, que regresa y lo ve desmayado al soldán y le da 2, 3 golpes. Y entonces nuevamente aparece este juez y le dice, has hecho mal, porque has acociado tal cuerpo como el del gran soldán. ¿Cómo? Y le contesta Florestan, como debería ser, ¿no? Por ser el rey. Cierto, si no me fuese mal contado que estando por juez puse las manos sobre él, yo llevara tu cabeza con la de tu señor. O sea, ¿qué necesidad tienes tú, juez, de andarte metiendo en el campo de la batalla si todavía no ha terminado, no se ha dado por vencido, no lo he matado? Cierto es que estando el soldado en este campo donde él y yo entre ambos a ver batalla, que tanto cuanto de aquí estuviere es mi enemigo, y como a tal le puedo tratar poniendo en él las armas, y por eso él no se puede tener por injuriado. Cierto, yo estoy de acuerdo con eso que él dice. Entonces, despierta el soldán, don Florestan le pregunta, ¿otorgáisos por vencido o queréis más morir defendiendo vuestra buena razón? Que se me hace que una frase muy afortunada la que utiliza aquí Páez de Rivera, porque efectivamente ese es el problema que hemos estado viendo. O te otorgas por vencido o vamos a seguir debatiendo si el caso, ¿no? Y en este caso, como le dice, o morir defendiendo vuestra buena razón. Bien. Lo lógico es que lo que siga es que el gran soldán se dé por vencido, pero incluso las palabras del gran soldán son bastante ambiguas. Caballero, vos habéis vencido, pero él no dice que él ha sido vencido, dice, tú venciste y yo os doy la ventaja y mejoría de la batalla, pues la fortuna quiso que vuestra fuese. Bueno, entonces vemos que la solución en el Florizando se nos escapa y yo quisiera preguntarme, y es algo que me he preguntado por muchos meses, ¿por qué abismar los conflictos? ¿Por qué hace esto Páez de Rivera? ¿Será un error poner al juez encima del soldán y del rey como la autoridad, como la instancia resolutiva? ¿No se dio cuenta de estas implicaciones que podría tener? Falta de atención a esos detalles, o quizás simplemente sea el estilo de Páez de Rivera, de complicar las cosas, bastante protobarroquista en cierto sentido, o habrá un tipo de significado en ello. Porque incluso si hay una falta de atención a este detalle, si hay un error, podemos asegurar que también en ello mismo hay algún tipo de significado. El hecho de que tú no te des cuenta de estos errores que estás cometiendo es porque no le estás poniendo importancia a este tipo de situaciones y ello significa algo en sí mismo. Entonces, voy a dejar estas respuestas abiertas o las preguntas, la solución a estas preguntas abiertas porque pues puede ser las tres, incluso no necesariamente una cancela la otra, ¿no? Y voy a terminar con estas conclusiones. El combate interrumpido, pues hemos visto que es un recurso que utiliza el Páez de Rivera de manera muy significativa en Florizando, y es peculiar en tanto que la solución de los conflictos se va complejizando, se va abismando. De alguna manera esto implica que no se pueden resolver los conflictos de manera tan fácil como, por ejemplo, si se resuelven en otros libros de caballerías como en el Amadís. El caballero, la instancia resolutiva que habíamos dicho que era en el mundo caballeresco la que se encargaba de traer el orden, vemos que no siempre restaura el orden, sino que a veces su participación deliberada en restablecer el orden queda anulada por otras causas. Hemos visto que la autoridad no es suficiente, hemos visto que tampoco la razón es suficiente, ni la verdad, ni vencer al contrario. Vemos también que de alguna manera hay una especie de comentario que hace Páez de Rivera sobre la resolución de los conflictos y yo creo que lo que él está diciendo es que no es un asunto fácil. Artísticamente, esto produce el efecto de lo real que hemos visto mucho en Florizando, con esos detalles que a veces incluye que son muy realistas, la falta de los elementos maravillosos y mágicos, o no la falta, pero que estén atenuados. De alguna manera podemos suponer que hay como una especie de conciencia artística en Páez de Rivera,
de mostrar que pues no es nomás dar un golpe de espada y se acabó el conflicto, sino que las cosas son complejas. Y esa complejidad creo yo que lleva a suponer que el texto es moderno, ¿no? No tiene la modernidad que tiene el Quijote, porque ahí vemos que hay una profundidad psicológica y aquí los personajes de Florizando carecen de esa profundidad psicológica, pero si la historia fuera un personaje, creo yo que podría tener este elemento moderno de la complejidad, de esa profundidad que tienen las obras más modernas, que hay como que una especie de mundo subyacente o de conciencia por debajo de la historia, donde van surgiendo las causas y los motivos, o que a veces no sabemos ni por qué suceden, pero hay algo ahí, ¿no? Entonces, otra cosa que yo creo que sucede con esto, los combates, como había dicho, es que inicia el Florizando con este conflicto con el Amadís de Gaula. Él piensa que su libro es mejor que el de Amadís, lo dice, ¿cuál es la palabra que busco? Que lo dice explícitamente, que este es mejor libro, tiene mejores enseñanzas y es más real para ser creído. Pues también puede tener algo que ver con eso, ¿no? Y de alguna manera, pues él quisiera tener la última palabra en este conflicto, y su carta su carta de triunfo, o su instancia resolutiva, es este realismo y esta verosimilitud. Bien. Muchas gracias, Aurelio Iván Guerra, por esta conferencia interesante y propositiva de esta pues manera de ver y de comentar y analizar los conflictos. Estoy seguro que hay preguntas, comentarios, alguna duda que haya generado la conferencia. Déjenme ver si en Facebook hay algo, pero creo que no. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o duda? Sí, Sharon Suárez Larios. Ya, perdón, es que me estaba desmuteando. Buenas tardes. Iván, fue muy interesante, muy enriquecedora tu presentación, me encantó. Más que nada porque sí hemos estado revisando a lo largo de estos ya meses todo este tipo de cuestiones, y de que a veces Páez de Rivera no es tan sencillo como uno quisiera pensar, ¿no? En un principio. Y yo me quedo mucho con esto, con esta última pregunta que mencionabas, lo de por qué estas peleas abismadas. Y cuando ahora que hacías como este recorrido y yo recordando otras tantas, mm, hemos hablado mucho sobre sobre las intenciones de Páez de Rivera, ¿no? Bien mencionas, por ejemplo, el sentido narrativo de ser mejor libro o competir con el Amadís de Montalvo. Hemos hablado sobre esta propuesta de la nueva caballería o nuevo modelo o o también incluso Héctor nos presentó esta gran, sí fue Héctor, espero que sí, sí, nos presentó esta gran hipótesis sobre que era para su señor, ¿no? O sea, que tenía toda esta justificación ya más bien, más social, esta extra diegética. Y creo que podríamos tal vez, en lo particular, no creo que sea un descuido, tal vez le doy mucho valor a Páez de Rivera, porque sí hemos notado que a veces es como un poco torpe, ¿no? Al momento de narrativamente, artísticamente, pero no creo que sea algo de torpeza de él. Creo que sí hay una intención, y relacionándolo con todo lo que hemos dicho, proponer nuevas caballerías, observar esto, observar aquello, mejorar o corregir lo que había en el Amadís, que lo dice él, o sea, sus intenciones son muy claras al principio. Creo que más bien lo que podría ser es que se presenta como un espejo de príncipes, y todo lo que estamos viendo, además de que puede ser entretenido, ¿por qué no? Eh, Además, todo termina con cabezas cortadas, entonces esto es muy bueno. Pero más allá de eso, o sea, más allá del entretenimiento, a veces me recuerda como estos manuales de
como de retórica o de estilística que van como poniendo como la variatio, ¿sabes? O sea, en el sentido de que va buscando, es como una serie de prueba y error, prueba y error, prueba y error, que al momento de que lo lee el señor es como decir, claro, ¿cuáles son todas las posibilidades que yo tengo en la realidad? O sea, regresando a este punto que decías, darle un realismo, en el mundo real, ¿cuáles son todas las probabilidades que yo realmente puedo encontrar yo como instaurador de justicia, ¿no? O sea, yo como persona que está ya viéndose a él mismo como un juez, todas las opciones que puedo ver, como una especie de laboratorio, como si Rizando fuera un laboratorio, y entonces en todas esta serie y es como decir Páez de Rivera, sí, claro, no es fácil, pero ve todo lo que puede pasar y ve cómo todo está fallando, ¿no? O sea, constantemente, o sea, no hagas esto porque fallas, no hagas esto porque fallas, no hagas esto porque fallas. O sea, el experimento 1 falló, el experimento 2 falló, al grado de que, como bien dices, pasa de un conflicto entre dos personas a un conflicto entre 4 por 4. O sea, de ahí o sea, quiere decir que te equivocaste mucho durante toda tu toma de decisiones como juez, como impartidor de justicia, porque en lugar de resolver de una u otra forma el conflicto para que estas dos personas tuvieran una resolución, pues ya se volvió aquí una guerra entre dos reinos, ¿no? Y también siento que lo hace mucho, además de que sea como esta especie de laboratorio, creo que lo que hace a propósito o a lo mejor no, yo digo que sí es a propósito, es que precisamente está está experimentando justo con soluciones propuestos por los libros de caballerías. Y es como decir, mira, es que no funciona, o sea, el Amadís no funciona. No puedes ser como Amadís porque te va a ir mal en la vida. O sea, vas a terminar de un conflicto entre dos personas con toda una guerra entre dos reinos y no debería de ser así. Entonces creo que es como, también está su crítica hacia este tipo de textos e intentar ir por otro tipo de vías, que además hemos visto que a Amadís le ha ido muy mal en este libro, o sea, el monje Anselmo o sea, lo ha criticado, lo ha regañado en frente de su corte y sin ningún tipo de pudor, o sea, le ha ido muy mal directamente, y aquí mismo creo que también se está notando eso, o sea, la constante crítica que está realizando y, y me quedo pensando mucho en el aspecto de que principalmente en este último ejemplo que nos dabas de los duelos entre treguas, en que son siempre los paganos como los más razonables. O sea, siempre son los que buscan, en lugar de ir por el lado de la violencia, que generalmente así nos dice los jayanes, sí, los jayanes llegan y golpean, ¿no? Y no, o sea, aquí incluso está el juez que dice, no, cálmate, o sea, porque no fue lo que acordamos. Y tiene o sea, como lo dijiste, ¿no? Es que tiene toda la razón, o sea, cuando ellos se apalabraron, pues eso no estaba en las reglas, o sea, que ya después don Florestan se haya emocionado y haya dicho, no, ya, o sea, la cabeza o nada, este, realmente o sea, a mí se me hace muy peculiar esto, ¿no? Que sean justamente los paganos como quienes son los más razonables, o sea, los con más cabeza fría, que no el bando de los buenos, y es justo por esto, ¿no? Porque creo yo que los buenos, los caballeros buenos, no han terminado, o sea, tienen todavía la escuela de la Amadís y pues obviamente cometen muchos errores. Entonces es así de no, o sea, mira, pues a lo mejor no tienes que tomar estas decisiones tan abruptas. Podríamos cuestionar mucho al caballero triste, que bueno, lo dice estando triste, en un estado de melancolía, entonces a lo mejor no están pensando muy bien. Y y no sé, creo que hay muchos factores aquí, lo que realmente estás proponiendo precisamente de forma didáctica y entretenida, Páez de Rivera, es justo esto, o sea, criticar los modelos anteriores y al mismo tiempo hacer él mismo una serie de experimentaciones, porque es como una preocupación real de yo cómo puedo, o sea, o cómo se pueden resolver estos conflictos que no son para nada fácil. Hay un montón de cuestiones legales, un montón de las leyes, o sea, utilizando las leyes de caballerías, usando a Dios, o sea, como qué es lo moral, lo religiosamente correcto, ¿no? Entonces, si regresamos, por ejemplo, el conflicto entre Fortuna y Arquisil, o sea, todo lo que dice el monje Anselmo
peleándose primero con Amadís, luego con Fortuna, sobre todas las razones por las cuales no se debían de pelear estos dos. Entonces, bueno, reitero solamente, ¿no? O sea, como esta constante crítica y esta búsqueda de soluciones en las cuales pues no se tenga que morir tanta gente o no, o que las cabezas no sean la solución, ¿no? Así de, señores, tal, que es ambiguo, porque a veces como que sí funciona, pero a veces no, como que no es la mejor solución, ¿no? O sea, es como él mismo, o sea, como que él mismo se cuestiona, o sea, tampoco es que Páez de Rivera diga, ya, aquí está, mi solución es perfecta, ¿no? O sea, creo que en ese sentido también es muy interesante, ¿no? Del que no te da como la clave correcta del éxito, pero pues al menos sí critica y sí pone una serie de posibilidades que tal vez al que lo lea, pues le pueda servir y decir, bueno, no, a Florestan, pues le pasó esto, ¿no? A Parmineo, pues bueno, fue criticado por esto, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque como bien también comentabas, pues una cosa es lo que está ocurriendo intradigéticamente, que a lo mejor a ellos no les parecía tan correcto, pero el lector, ¿cuál es la posición del lector? ¿Hacia dónde se inclina? ¿Quién tiene la razón? Y obviamente a partir de lo que nosotros estamos teniendo, obviamente completamente influidos por Páez de Rivera, pues ya uno puede decir, bueno, pues es que a lo mejor le cortó la cabeza, pero como que no estoy tan de acuerdo con que le haya cortado la cabeza. Ujú. Entonces, digo, es como una larga reflexión que estaba haciendo mientras estabas hablando y pensaba en todas, en las cabezas cortadas y los diálogos y los debates. Sí, sobre eso rápidamente. Es curioso que los enemigos sean paganos, nunca se especifica así la religión. A lo mejor son griegos, romanos, o sea, eso sería una cosa interesante. Y la otra es que no tenemos aquí la intervención directa de Páez de Rivera como lo tenemos con Montalvo, donde aquí podemos ver que los señores que son soberbios, ¿no? Aquí la explicación la tiene uno que inferir del texto o de los monjes y del ermitaño, ¿no? Gracias, Sharon. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Nadie, nadie. Yo quisiera, si mientras alguien más se anima, Iván, comentar, bueno, preguntarte esto como más hacia el asunto de los conceptos, o más bien del concepto que mencionas del abismar, que me imagino que, bueno, que viene supongo, bueno, porque pues que, como lo explicaste, es este asunto como de una parte sobre otra, ¿no? O un elemento sobre otro, casi como yo lo imaginé más como cajas chinas, como esta imagen de las cajas chinas que ocurre, por ejemplo, en las colecciones de Exempla o unas dentro de otras, que va una superior, como una jerarquización. Pero entonces no sé si tiene que ver, porque pienso que también con el concepto de Misa Nabim, ¿no? De poner en este abismo, ¿no? No sé si pensaste en esto o que no sería exactamente igual o sí. Sí, no, yo pensé más bien en esta idea de los relatos abismados o los relatos enmarcados, uno dentro como las cajas chinas decías. Eh, eh, Pensé a lo mejor poner como una especie de espiral descendiente, pero el nombre como que ya no, era demasiado largo, entonces me fui por abisma. Eh, pero la idea es esa, pues que vemos como un ciclo vicioso quizá, por lo menos en esta última parte de las treguas, debate, combate, no, el combate no funciona sin el debate no funciona sin el combate, y llega un momento en el que estamos perdidos, ¿no? Estamos en ese abismo de cuál es la solución, ¿sí? Claro, sí, una especie como también de laberinto, ¿no? En ese sentido de la... Sí, podría haber sido sí, una especie de, podría ser un término Pero también. al mismo tiempo sí es muy claro lo que nos presentas y la clasificación que has hecho, que me parece muy interesante. Estas diferentes tipos de soluciones, ¿no? Y los elementos que intervienen, como lo que decías de bueno, ¿cómo le llamas? La autoridad resolutiva y esto, ¿no? Sí, la instancia La instancia resolutiva. resolutiva.
pues en realidad también no es muy clara al mismo tiempo, aunque hay esto que señalaba también Sharon de esta como cuestión, como una sensación sí caótica o de mucha variedad, ¿no? O de pues este abismo del que hablabas. Al mismo tiempo también hay como una especie de claridad en que va uno, es otro, pero luego resulta que no resulta, ¿no? Entonces es extraño, muy contradictorio al mismo tiempo, ¿no? Sí, y es lo que a veces digo yo, como que es un poco enojosa esta obra, porque cuando ya parece como que le estás encontrando la lógica, el sentido, sucede algo que la invalida. Entonces, por ejemplo, en eso que decía Sharon hace un momento sobre los paganos, que son los que tienen la lógica, pues llega un momento en el que tú estás de acuerdo que los cristianos son los buenos, ellos son los que están haciendo las cosas que Dios manda, es el mundo con el que uno se identifica, y de repente uno que como lectores aprecia la razón como una manera de resolver conflicto. No creo que esa sea una visión moderna sobre el texto. Yo imagino que en el siglo XVI pensaban igual en ese sentido. Te pones del lado de los paganos, pues sí, tienen razón. O sea, eso no eran los términos del conflicto, llevárselo prisionero, sino ver quién tenía razón al respecto. Y sucede mucho en la obra, y casi siempre, aunque no siempre, y ese es otra vez lo enojoso de la obra, no siempre son los paganos, sino que hay veces que también los cristianos hacen uso de la razón de una manera que supera a los paganos, pues entonces no hay una coherencia en ese sentido ni constancia. Oye, y esto, perdón que vuelvo a preguntar ahora, pero esto que, bueno, has hecho este estudio, esta clasificación y esta categorización, lo has aplicado al florizando. Pero también decías muy al principio de la conferencia que, pues bueno, esto de los combates interrumpidos no es exclusivo de los libros de caballerías ni del florizando. Y bueno, mencionaste algunos ejemplos. ¿Crees que podría aplicarse también plenamente a otro tipo de obras o no porque justamente está pensado para el florizando? ¿O cómo verías esto? Sí, no, el combate interrumpido no, por supuesto, eso es algo que va a aparecer, que desde la Ilíada, como vimos, Ujú, aparece ahí la idea del combate interrumpido, pero el problema de la instancia resolutiva yo creo que ese sí, porque como decía Bueno Serrano, y bueno, y es algo que sabemos también de nuestras lecturas, el caballero tiene esa especie de función de resolver, como ujú, decía el Quijote, de enderezar tuertos y no sé, bueno, esa es la función del caballero. Entonces, el ujú, hecho de que el caballero andante no logre esa función, ¿qué dice sobre ujú, la caballería, por ejemplo? ¿Qué dice sobre la virtud de ese caballero? No es Florizando, por supuesto, el que no puede resolver los conflictos, aunque al inicio sí, él es un intermediador, no funciona y vámonos, pero de alguna manera los otros caballeros, que son los buenos, los que son los héroes, no logran resolver estos conflictos. Yo creo que eso sí, de hecho, para prepararme para esta conferencia, pues sí, me fui a ver ejemplos de medievales, incluso un poquito en el Amadís, y sí observo cómo no hay esta preocupación que tiene Páez de Rivera sobre la resolución de los conflictos. Los conflictos se resuelven de manera muy inmediata en los otros libros de caballerías. Habrá uno que otro que no, pero en general gana el caballero y el otro se da por vencido y fin del conflicto. ujú. Bien, gracias, Sharon. ¿Querías volver a comentar algo? Mira, mano levantada. Sí, sí, es que justo ahorita que comentaba lo del caballero, pues sí, ¿no? Es que también es muy peculiar porque, mm, o sea, habíamos comentado sobre Florizando como nuevo modelo de caballero, pero también Florizando, o sea, no sé si precisamente es una forma sutil, directa, de Páez de Rivera de decir, el caballero no es la instancia a la que debes de recurrir para resolver conflictos. O sea, porque efectivamente, Florizando nunca resuelve nada. O sea, entonces no sé, a lo mejor ahora Sí, pensaba. sí, y tenemos este problema que se inicia la obra con la idea de que se tiene que desencantar a Amadís porque el mundo está en caos por falta de liderazgo, se desencanta Amadís y Amadís no tiene nada que ver en la resolución de este gran conflicto, ¿no? Entonces sí, este otro punto, pero no hay nada explícito
que nos dé esa solución, de la importancia de los capitanes, que habíamos hablado mucho, de la importancia de pedir consejo, y que incluso hay todo un capítulo largo sobre cómo deben de ser los consejeros, qué tipo de consejos deben dar, y el hecho de que en estos duelos todos los conflictos, los duelos se detengan, no se logren resolver por culpa de este juez, pudiera tener algún significado, pero habría que extraerlo de manera muy conjetural, pues porque en ningún momento nos va a decir el autor, y por eso yo recomiendo que siempre tengáis buenos jueces en los combates. Bien, gracias, Iván. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario? Creo que estamos un poco sobre el tiempo también. Sí. Bien, pues si no hay más comentarios, o si tú, Iván, no quieres ampliar algo más que quisieras No, decir. no, ya ha sido suficiente florizando. Muy bien. Pues nuevamente muchas gracias, Iván, Aurelio Iván Guerra, por esta conferencia, esta Autumnalis Lectio que nos dictaste esta tarde. Pues muchísimas gracias a todos los participantes. Y antes de retirarnos, quiero volverles a anunciar que el día de mañana comienza el curso que va a dictar el doctor Stefano Bazzacco de la Universidad de Verona, que es presencial y no va a ser híbrido. Lo siento por los que no pueden estar físicamente. Es en la Ciudad de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, el curso Edición de Textos del siglo XVI en el entorno digital, metodologías, herramientas y recursos. Aunque no sé, porque va a haber un asunto allí de que se necesitan computadoras. Mañana lo veremos con él. Y en ese sentido, si algo hubiera que se pudiera hacer por transmisión digital, pues lo haríamos y les daríamos aviso a quienes pudieran. De todos modos, aún están a tiempo de inscribirse. Aquí está, pueden mandar un mail a senc2006@hotmail.com y donde, o a Mauricio Chávez directamente, quien les podría mandar la ficha de inscripción y bueno, para tener acceso al material. Y recordarles que la semana próxima, entonces, justo como vamos a tener 2 semanas de curso, esta y la que viene, entonces el lunes próximo no tenemos sesión del seminario por la tarde, sino hasta dentro de 15 días en que tendremos la conferencia de Iada Blasut, también de la Universidad de Verona. Entonces, de todos modos, les mandaré aviso con tiempo y pues estamos aquí presentes. Muchas gracias otra vez a Aurelio Iván Guerra. Gracias a todo mundo por haber estado aquí. Mandan, no sé, bueno, no vi si había comentarios en Facebook, perdón que lo diga ahora. Clemente Tritón al lado de la luna dice sí, no sé qué será. Iván Herboren dice hola y Lucila Lobato, muchas felicidades, Iván. Muy propositiva y muy interesante tu conferencia. Lo dice Muchas gracias. por el Facebook. Y bien, bueno, pues muchas gracias nuevamente. Pues nos vemos dentro de poco. Déjenme dejar de grabar.